Hola. Hola. ¿Cómo estás? So there was a little confusion when Stuart was going because I think there was I think we had a confusion about what he's teaching on a later session. Just that thought. Do you want to? Okay. Do you want to tell people now? We can tell them later. Doesn't matter. Yes, but it's your turn now. Yeah. Ok, hay un cambio en el programa. Yeah. So the later in the much later session, this one here, session 12. So he's going to be doing Luke 5 through 13, the rest of the passage that he can just do. This is correct. This is for the Luke passage. Just Okay. the title is different. Ok, entonces en sus notas, en la sesión 12, en vez de Génesis 18, es Lucas 5, del 5 al 13. Luke 5. No, a ver. La sesión 12, oraciones escuchadas, planes cambiados, borran Génesis y ponen Lucas 11 del 5 al 13. ¿Ok? Ese es el cambio que hay. But the, Del 5 al 13. Y borran Génesis. yeah, no. And then this is correct. Ok. Listo. Okay, good morning. Buenos días. Nice to be back with you today. I hope you got good sleep last night. Espero que hayan descansado y todos estemos bien el día de hoy. We were very blessed by our homestay. I hope you were as well. Nosotros estuvimos muy bendecidos con nuestro hospedador. Espero que ustedes hayan tenido la misma experiencia. The passage I'm going to be working with you on today is a little bit dense. El pasaje que vamos a estar considerando el día de hoy es un poco denso. And so I've been kind of working through it the last couple days, and I made a couple alterations to the outline that I provided. Entonces voy a hacer algunos ligeros cambios al bosquejo que ustedes tienen allí. Vamos a incluir más. Pueden usar la parte de atrás para continuar con sus notas. But I'll let you know about those as we go through. We don't have to write them down now. Pero les voy a ir indicando los cambios y las adiciones. They're just small ones. Son leves. So I mentioned yesterday that I have a 7-year-old son named Lucas. Yesterday I mentioned that I have a 7-year-old son named Lucas. Ah, Yeah, you thought it was in the Bible. Yeah, sure. Les mencioné ayer que tengo un hijo adoptado de 7 años que se llama Lucas. Right. And so every night as part of his bedtime routine, is when he's going to bed, we read a Bible story together and we pray. Entonces, todas las noches, ya como una rutina, antes de que se duerma, nos sentamos con él en la cama, le contamos una historia y le leemos una historia bíblica. And he pretty much always asks me a bunch of questions after the Bible story. Y siempre después de que le contamos la historia, él empieza a hacer preguntas. I'm not sure if he's really curious or if he just wants to stay up later. No sé realmente si es por curiosidad o porque quiere seguir despierto. But I really like talking to him, so we indulge and we spend a little time. Pero pues somos indulgentes con él porque nos gusta pasar tiempo con él, entonces extendemos el tiempo. You know, sometimes he asks questions about the story, but sometimes he asks questions just about God in general. Y a veces hace algunas preguntas acerca de la historia que le dijimos o simplemente hace preguntas acerca de Dios en general. And maybe you've had this experience with your children, but he tends to ask questions that I can't really answer. Pero bueno, igual ustedes han tenido experiencias similares con sus hijos, pero los niños a veces hacen unas preguntas que no podemos responder. They're actually, quite thoughtful questions, and they're really, deep, but it's really hard to answer. Y son a veces algunas preguntas muy profundas, muy duras y difíciles de responder. He doesn't know they're profound. He just thinks it's kind of interesting. Ellos no saben qué tan profundo es, ellos simplemente les parece interesante o tienen esa duda. So the other night, he told me, after the Bible story, he was thinking about what it would be like after we die and go to heaven. Entonces,
la otra noche me comentó que él tenía una idea de cómo iba a ser la vida después de la muerte. He was like, I wonder what our bodies are going to be like. I wonder, am I going to see like relatives? Am I going to live somewhere? He was just kind of fascinated by it. Entonces quería él, se preguntaba él cómo iba a ser nuestros cuerpos después de la muerte, si íbamos a andar pues rondando por ahí o íbamos a vivir en un lugar, cómo íbamos a estar, cómo iba a ser la vida después de la muerte. He said, I just can't wait to see what heaven is like. I really want to know. Y ya no me puedo esperar para saber cómo va a ser el cielo. De verdad quiero saber. I think it's amazing and I love that he's thinking about things like that. Y para mí eso es maravilloso y me encanta que él esté pensando en cosas como esas. But I can't really give him a specific answer. Pero no le puedo dar una respuesta muy específica. I don't know what heaven's going to look like, not really. Nadie sabe con certeza cómo va a ser el cielo con exactitud. I know I'll be glad to get a new body. I don't really like this one. Sé que vamos a recibir un cuerpo nuevo, no me gusta este, And it gets tired, nobody really likes porque it. se cansa, engorda, se hace viejo. Yeah, but we don't really know what it's going to be like, right? Pero la verdad no sabemos cómo va a ser nuestro nuevo cuerpo. So I can just tell him, I'm really excited too, Entonces lo que le digo es, bueno, yo también estoy emocionado and I'll be really glad to see him there. y va a ser muy emocionante verte ahí. But I can't give him specifics about that. Pero no le puedo dar detalles específicos acerca de eso. And we all have questions about God that we cannot quite answer. Y todos tenemos preguntas acerca de Dios que no podemos contestar con precisión. We have God's word to help, of course, Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda, por supuesto, but that can sometimes be confusing as well. pero la palabra de Dios a veces es confusa. God has already planned for this problem in our life. Pero Dios ya planeó para esta situación en nuestra vida. And he's provided something that you already know. He's provided us with the Holy Y Spirit. Él ha provisto algo que ya conocemos. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Right? The Holy Spirit is there to answer questions that we don't understand. El Espíritu Santo nos contesta preguntas que no sabemos responder. He's an integral part of our prayer life and a really important way about how we kind of understand God, primary way. Porque el Espíritu Santo es una parte esencial, integral de nuestras oraciones y es el medio por el cual podemos llegar a conocer mejor a Dios. So the passage we're going to look at today is Jesus describing the Holy Spirit to his disciples. Entonces el pasaje que vamos a considerar es Jesús describiendo al Espíritu Santo a sus discípulos. We aren't going to see anybody praying in this passage. No vamos a ver a nadie orando en este pasaje, But by understanding the relationship of the Holy Spirit to us and to God, pero entendiendo la relación del Espíritu Santo con nosotros y Dios, we can get a deep understanding about how we communicate with God. podemos entonces recibir un entendimiento profundo de cómo nos podemos relacionar mejor con Dios en la oración por el Espíritu Santo. While it's a complex passage, it's really at the end, it's about how the Holy Spirit allows us to relate directly to God the Father. Y es un pasaje complejo, pero al final es muy claro cómo el Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos de una forma más efectiva con Dios. All right. So the passage here is in John chapter 14, Entonces, el pasaje aquí es en Juan capítulo 14 and it's verses 12 through 26. y es del versículo 12 al versículo 26. Let's go ahead and read it. Juan 14 del 12 al 26. De cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más,
Pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Now, this passage is a little confusing to read. Este pasaje es un poco confuso de leer. It's got all the I'm in him, he's in you, you're in me, O sea, I'm yo from estoy en him. él está en mí, nosotros estamos en él está en nosotros y es un poco confuso. Right, it kind of goes back and forth. And he sort of skips around a little bit. He repeats himself in a couple places, but it kind of goes back and forth to different O things. sea, repite lo mismo de diferentes formas y va y vuelve a lo mismo una y otra vez en varias partes. So I think one of the helpful things to do in a passage like this is to try and identify which verses are talking about the same things. Entonces, una de las cosas útiles cuando encontramos pasajes así es ubicar, identificar cuáles son los versículos que hablan de lo mismo. So as you're kind of going through, I'm going to try and point those out and just be kind of listening for that. Entonces, ahorita les voy a identificar cuáles son esos pasajes que son exactamente lo mismo. Verses 12 through 14 sort of stand on their own. They're not saying the same thing as other places, so let's start with those. El versículo 12 y 13 son únicos, esos como que abren lo que se va a comunicar a continuación. I think this must have been a very scary and sad moment for the disciples that Jesus is talking to. El escenario en el cual fueron habladas estas palabras fue un momento de mucho miedo y de expectativa para los apóstoles, para los discípulos. Because the topic here at hand is that Jesus is going to leave. Porque el asunto aquí es que Jesús les está diciendo que se va a ir. He has been their teacher, their leader, their friend, and spiritual father. Él ha sido su maestro, su amigo, su hermano, su padre espiritual. He's really the connection to God that they have known. They're really the only one. De hecho, Jesús es la única conexión espiritual que ellos tienen con Dios, la única. So he's saying, I'm going to leave. I'm not going to be here Entonces anymore. Jesús les dijo anteriormente, me voy a ir, ya no me van a ver. And so they've got to be thinking, what are we going to do? Y entonces ellos han de haber estado pensando, ¿y ahora qué vamos a hacer? How are we going to carry on? ¿Cómo vamos a subsistir? Some of them are thinking, Jesus, if you're going to die, I'm just going to die with you. O sea, algunos estaban incluso pensando, bueno, si tú vas a morir, pues yo muero contigo. So Jesus here is offering encouragement and consolation. He's trying to give them a promise that they can hold to. Entonces Jesús aquí los está animando y los está consolando y les va a dar una promesa a la cual se pueden aferrar. He starts here by describing what it's going to be like when he's gone. Empieza a describir entonces cómo va a ser la vida de ellos cuando Él se haya ido. And he says they're going to do the same things that he has been doing. Y les dice, ustedes van a hacer las mismas cosas que yo he estado haciendo. And that's things like healing Y esas son cosas como sanidades, and teaching. enseñanza, They'll have special understanding of the scriptures. un entendimiento personal de las escrituras. They're going to reach people's hearts in large numbers. Van a alcanzar los corazones de las gentes en números grandes. But more than that, they're going to do greater things than Jesus has done. Pero aún más allá, ellos van a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús, Which doesn't really seem possible, quite frankly. que francamente no parece posible. But if we were to read in Acts, we would find that Peter healed people just because his shadow passed over them. Pero leemos en Hechos, por ejemplo, que Pedro, su sola sombra, al pasar por los enfermos, los sanaba.
And we would find that Paul healed people just by a handkerchief that had touched him. Y encontramos que Pablo sanaba a la gente con únicamente con sus prendas de ropa, con que fueran puestas, la sanidad ocurría. And then we would find, we realize Jesus' ministry centered around Jerusalem and Galilee. Y el ministerio de Jesús se centró en Jerusalén y en Galilea. But his disciples are going to take it to Greece and to Macedonia, and eventually it's going to spread worldwide. Pero sus discípulos iban a llevar el evangelio a Grecia, a Macedonia, y eventualmente se iba a esparcir a todo el mundo. So really his disciples are doing greater, in a sense, greater things than Jesus did while he was on earth. Y en un sentido, los discípulos hicieron, mientras estaban en la tierra, cosas mayores que las que hizo Jesús cuando estaba en la tierra. So how is this possible? Entonces, ¿cómo es posible esto? It's possible because Jesus is going to the Father. Es posible porque Jesús regresa al Padre, It's the fact that he's leaving that's going to allow the disciples to do y more. es el hecho de que Jesús se va que va a permitir a los discípulos hacer cosas mayores. While he's with the Father, he is going to be acting on their behalf. Porque mientras Jesús esté a la diestra del Padre, Él va a estar obrando a favor de ellos. And then he gives them a very incredible promise. Y entonces les da una promesa verdaderamente increíble. He says, you may ask for anything. Les dice, pueden pedirme lo que quieran. The first part of that is really interesting. He says, you may ask. O sea, la primera parte de esto es increíble. Pueden pedirme. Jesus is heavenly authority, folks. O sea, Jesús es la autoridad máxima espiritual. He is a ruler. He is a king. Él es el rey. And he has given us permission to ask. Y Él nos está dando permiso de pedirle. Amen. Do you know what it would take if I wanted to ask the Queen of England a question? O sea, ustedes saben todo lo que me costaría o lo que tendría yo que hacer para poder hacerle una sola pregunta a la reina de Inglaterra. How would I do that? ¿Cómo haría eso? How would I even go about getting permission O sea, ¿cómo conseguiría siquiera el permiso para hablar con ella? to talk to earthly royalty? Para hablar con una alteza real. But here we are given permission to talk to Jesus about anything. Pero aquí Jesús, el Rey de Reyes, nos está dando permiso para hablar con Él de lo que sea. We may ask him for anything. We may Le ask about, podemos pedir cualquier cosa. we can ask him about work, relationships, sin, Le health, whatever we want. podemos pedir, o sea, trabajo, perdón de pecados, cosas materiales, espirituales, lo que sea. And Jesus says he will act on our behalf in order to glorify God. Y Jesús dice, y yo lo voy a responder para que el Padre sea glorificado. That is his purpose and our purpose. Ese es su propósito y nuestro propósito. We're to glorify God. Nuestro propósito es glorificar a Dios. And while Jesus leaves, he's going to help us. Y ya que Jesús se va, Él entonces nos va a ayudar. Is this a limitation? ¿Es una limitación esta? Is he only willing to answer prayers about this? O sea, Él únicamente va a contestar peticiones que tengan que ver con esto. It might kind of seem that way. Pudiera parecer así, But for these disciples, I think we have to realize that there was no separation between work, home, and ministry. pero para los discípulos podemos ver claramente que para ellos no había una separación entre el trabajo, la familia y el ministerio. Everything they were doing was really just ministry. Todo lo que estaban haciendo en el trabajo, en la familia y el ministerio era la obra de Dios. Now, really, the same is true for us. Ahora, eso es cierto para nosotros también. So some of us have a different vocation, a different job than our ministries. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, tenemos diferentes trabajos en los lugares en donde servimos. And we've been given families to take care of. Y tenemos esposa e hijos que cuidar. But God is interested in affecting the lives of those that interact with us in all of those arenas. Pero Dios está interesado en afectar e influir las vidas de aquellos que se relacionan con nosotros en esos tres ámbitos.
So our ministry is not just going into prisons and being pastors Entonces, there. nuestro ministerio no se limita a entrar a una cárcel y a predicar el evangelio nada más. Our ministry is we glorify God in all of our relationships as we interact with people. Nuestro ministerio está en todas las relaciones personales que tenemos con cada persona con la que interactuamos. And God is with you and he is helping you and he is acting on your behalf as you do that. Y Dios está contigo en cada situación e interactuando contigo y fortaleciéndote en cada relación que tengas. Okay, we're going to skip forward a little bit to verses 18 to 20. Entonces vamos a brincarnos un poquito a los versículos 18 to 20. del 18 al 20. So Jesus here is continuing to offer encouragement about what it's going to be like when he leaves. Entonces aquí Jesús está y continúa dándoles ánimo y aliento por causa de que se tiene que ir. And even though he's leaving, the primary thing he says here is that you will see me. Y aun cuando Él los va a dejar, el mensaje principal sigue siendo, voy a seguir con ustedes, me van a ver. So I think the immediate thing he might be referring to here is his death and resurrection. It's possible he's talking about that. Entonces posiblemente se estaba refiriendo en específico acá a su muerte y resurrección, a que no lo iban a ver o que se iba a ir por un rato, pero a que en unos días lo iban a ver otra vez. So he says, I'm not going to abandon you. Entonces les dice, no los voy a abandonar. And you can imagine that's maybe how the disciples felt after Jesus was crucified. Y esa es la manera en cómo se han de haber sentido los discípulos después que Jesús fue crucificado. So as we move into 19 and 20, then these could be sort of prophetic statements about what's going to happen with his resurrection. Entonces el versículo 19 y 20 vienen siendo una profecía de qué es lo que va a pasar en su muerte y resurrección. So the world will not see Jesus after he O dies. sea, después de que muera, el mundo ya no va a ver a Jesús más. The disciples will see him, Pero los discípulos lo van a ver right? He appears to his disciples after his resurrection, porque Él se apareció solo a sus discípulos después de su resurrección. right? He appears to many of them. Se apareció a muchos de ellos. But the broader world doesn't necessarily get to see him after he Pero dies. el mundo en general no se enteró de la resurrección. And then we have, because I live, you will live. Y luego les dice, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. He will not be dead. Él no va a estar muerto. He's going to die, Él va a morir, but he will not stay dead. pero no se va a quedar muerto. The disciples hid themselves when Jesus was crucified. Los discípulos se escondieron cuando Jesús fue crucificado. They were rightly scared that the leaders that were arresting Jesus would come after them next. Estaban aterrorizados de que los que habían arrestado a Jesús vendrían a arrestarlos también a ellos. Right? His death essentially meant the end for their not existence, but their ministry as well. It's just gone. Y la muerte de Jesús representó para ellos el fin de sus vidas y de sus ministerios. But Jesus does not stay dead. Pero Jesús no se quedó muerto. So they have life, new life as well. Entonces ellos ahora podían tener una vida nueva. Us too. Nosotros también. He also says that new understanding will come on that day. También les dice que van a tener un nuevo entendimiento en aquel día. He says they're going to understand the connection to the Father and that Jesus belongs to the kingdom of heaven. Que van a entender la conexión de Jesús con el Padre y que Jesús es en el Padre y el Padre en él en el reino de los cielos. And that he is one with the Father. Y que es uno con el Padre. When Jesus appeared to them after his resurrection, he didn't look the same. Cuando Jesús se apareció a ellos después de la resurrección, no se veía igual. He was able to walk through doors without opening Él them. atravesaba las paredes, se aparecía y se desaparecía. Right? He disappeared right in front of them when they were eating. Se desapareció enfrente de ellos cuando estaban comiendo. Right? He didn't really belong to this world. O sea, ya no pertenecía a este mundo terrenal, He was going back to the Father. porque iba de vuelta al Padre. So I think that's sort of the most immediate and sort of maybe obvious possibility of what he's talking about here. Entonces ese es uno de los significados inmediatos de lo que les estaba diciendo aquí.
But there is another possibility about what this part of the passage could mean. Pero hay otra posibilidad de lo que significa este mismo pasaje. And I don't tend to offer like choices when I teach out of the Y Bible. bueno, no quisiera que se viera como que les estoy ofreciendo opciones cuando estamos enseñando la escritura. But I want to go ahead and do that with this section of the passage Pero quisiera hacer esto específicamente con este pasaje de la escritura, because I see a lot of interesting possibilities with this other way. And I'll let you pray about it and the Holy Spirit can work with you on what it porque is. veo muchas posibilidades que se desprenden de aquí para todos nosotros y cada uno tendrá que orar y pedirle la revelación al Espíritu Santo. And if you figure out the answer, please let me know. Y si alguno de ustedes descubre la respuesta, por favor, háganmela saber. It's possible that he's not referring to his death and resurrection, but he might be referring, I don't know, to the arrival of the Holy Spirit at Pentecost. Pudiera ser que no se está refiriendo a su muerte y resurrección, sino a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. It kind of fits. I mean, he says, before long the world will not see me anymore. O sea, y como que encaja, porque, o sea, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. So maybe he's referring to actually when he ascended to heaven at the beginning of Acts. Entonces puede ser que se está refiriendo cuando él ascendió al cielo en el principio del libro de los Hechos. But he says, you're still going to see me, you're still going to know me. O sea, ustedes todavía me van a ver And because I live, you'll live. y porque yo vivo, ustedes vivirán. The interesting thing to me is the phrase, on that day you will realize that I am in my Father, in me, and that little verse 20 thing there. Pero el 20 que dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. So that on that day could refer to when the Holy Spirit comes down. En aquel día se puede estar refiriendo al derramamiento del Espíritu Santo. And they realize the indwelling of that Holy Y Spirit. que cuando el Espíritu vino sobre ellos, se dieron cuenta de todo esto. Right? That he has come down and is inside them. Que Él estaba viniendo a morar adentro de ellos. So I don't know which one he's talking about, quite frankly. I don't know which option it is. O sea, no sé cuál de las dos opciones es, honestamente. I lean towards the resurrection and Me inclino un poco Crucifixion más a side. lo de la resurrección y la crucifixión. seems a little bit more concrete to me. Parece un poco más concreto para mí, But I'm kind of curious about that other option. pero soy un poco curioso acerca de la otra opción y es posible. Yeah. Couldn't be both. Why not? ¿Por qué no? It's certainly possible. It's a bit of a mystery to me, Todo es posible con la escritura, es un misterio. so I'm not going to say one way or the other. How about that? Entonces, pero no podemos asegurar ninguna de las dos así, pues hacer una doctrina de esto, ¿no? All right, can we move back then to verses 21 to 23? Ahora, brinquémonos ahora a los versículos 21 al 23. And just consider the very first statement in verse 15 as well. O sea, considera la primera frase en el versículo 15. Si It me says, aman, if you love me, keep my commands. si me aman, guarden mis mandamientos. It says, if you love me, keep my commands. Did you already say Si that? me aman, guarden mis mandamientos. Sorry. This phrase in verse 15, and then it's the same idea in verses 21 and 23. Comienza en el 15 diciendo eso y luego lo explica. Y otra vez lo repite aquí y lo vuelve a explicar. So they're kind of talking about the same thing, same kind of listing of O sea, things. está hablando acerca de lo mismo, está reafirmando lo que ya les había dicho. And I've heard this kind of quote, if you love me, keep my commands. I've heard it often said in an isolated sense. It's Y kind of on hay, its own. y hay muchos que sacan de contexto esta frase, el que tiene mis mandamientos y los guarda. People say, okay, this is what it's like an expectation. Like, okay, you love Jesus, keep his commands. That's it, done. O sea, si amas a Cristo, guarda sus mandamientos y eso es todo. There's the expectation, go do it. Hay una expectación, ve y hazlo. And there's some value there, I guess. Y eso tiene cierto valor. But here, the expectation is connected to actions and promises from God. Pero aquí las expectaciones están conectadas a acciones y promesas de parte de Dios. If we are keeping Jesus' commands, then we are recognized as someone who loves God. Si estamos guardando los mandamientos de Jesús,
entonces seremos reconocidos como los que amamos a Dios. It gives us special access. Y nos da un acceso especial. In verse 21, we read that we'll be loved by the Father, En el versículo 21 dice que seremos amados por el Padre, we'll be loved by Jesus, que seremos amados por Jesús, and that Jesus will show himself to us. y que Jesús se manifestará, se mostrará a nosotros. Now, this is an important one because remember, back in verse 19, it was only the disciples that got to see Jesus. Y es importante, si regresamos al versículo 19, ahí les está diciendo que solamente los discípulos podrán ver a Jesús. But by keeping Jesus' commands, we get to have that same experience that the Pero disciples got. nosotros, si guardamos los mandamientos de Jesús, podemos llegar a tener la misma experiencia que tuvieron los 11 discípulos. If this is a little confusing, that's okay. One of the disciples was confused as well. Ahora, ¿es un poco confuso? Sí, uno de los discípulos hizo una pregunta porque no entendió. And he asked a question in verse 22. He's essentially saying, Jesus, why are you hiding yourself? O sea, en el versículo 22 la pregunta que le hace esencialmente es, ¿por qué te escondes de todos? Why are we the only ones that get to know you? O sea, ¿por qué nada más nosotros vamos a ser los que te vamos a ver y no todos los demás? And he was saying, why are us, this group of disciples that are here, why are we only the O sea, ¿y ones? por qué nosotros 11? ¿Por qué nada más exclusivamente nosotros te vamos a poder ver? And the answer that Jesus seems to be giving here is that they are not the only ones. Y la respuesta de Jesús deja ver que ellos no eran los únicos que lo iban a ver. It's not their physical presence with Jesus that gives them the O access. sea, no fue la presencia física de Jesús con ellos lo que les dio el acceso, It's the keeping of Jesus' commands. es el guardar los mandamientos de Jesús lo que nos da acceso. See, he was making himself available to anyone. O sea, Él se está haciendo aquí en el versículo 23 disponible a cualquiera. Anyone who heard Jesus' teachings. Cualquiera que guarda las enseñanzas It de didn't have to Jesús. be from Jesus, it could have been from one of his disciples. O sea, no tenía que ser uno de los del grupo, podía ser cualquiera otro de sus discípulos. If you heard it and you kept it, Si tú oyes y guardas, then you get the same access. entonces tú tienes el mismo acceso. This is how it goes everywhere. Y esto aplica para todo el mundo. It's not based on whether you saw Jesus right there when he was No alive. está basado en si estuviste con Jesús cuando caminó en la tierra. It's based on whether you have read about him or learned about him, Es en base a que si lo has escuchado y has aprendido de él, understand his teachings, si has entendido sus enseñanzas believe and put them into action. y las has creído y las has puesto en práctica. So this thing that he's offering is expanding opportunity for everybody. Entonces, lo que está ofreciendo aquí es que está expandiendo las oportunidades para todo el mundo, para el que quiera. He wasn't limiting it to his disciples on hand. He was opening up discipleship to the world. No está limitándolo a los 11 discípulos que tiene en frente a él, lo está abriendo a los discípulos en todo el mundo. Now in verse 23, he takes things one step further. Ahora, en el versículo 23, Jesús va más allá. In addition to receiving the love of O Jesus sea, adicionalmente a recibir el amor de Jesús and the love of the Father y el amor del Padre and getting to know Jesus after he dies, y conocer a Jesús después de que muera, in addition to all of that, en adición a todo eso, Jesus and the Father are going to come and live with us. Jesús y el Padre van a venir a vivir dentro de nosotros. They're going to make their home with us. Van a ser su hogar en nosotros. That's an incredible promise, but Esa es it's una promesa increíble, also kind of confusing. pero es un poco confusa. If I'm them, I'm thinking, wait, is this the same God the Father that we saw on the mountain with Jesus and Elijah and Moses? O sea, la confusión aquí puede ser, a ver. ¿Estás hablando del mismo Dios Padre, el que se nos manifestó en el monte de la transfiguración con Elías y con Moisés? Because when that Father showed up in a cloud, we just got scared. Porque cuando el Padre se nos apareció en esa nube de luz, lo único que sentimos fue terror.
Is this the same father that wasn't allowed to look God in what Moses wasn't allowed to look him in the face on Mount Sinai? Es It's the same este one? mismo Padre el que apareció a Moisés y que Moisés quiso ver, pero que no le permitió verlo en el monte Sinaí. Is this the same one that dwelled in the Holy of Holies where only Levites could go? Este es el mismo Padre que estaba en el lugar santísimo y que únicamente un sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el mismo. How does this God the Father come and live with me? ¿Cómo es posible que este Dios, el Padre, el único Dios, pueda venir a vivir dentro de mí? I don't think I have room. No tengo espacio suficiente. My house is very small. Mi casa es muy pequeña. So, what's that? He is making Ah, order. yeah, see, yeah. La estamos ampliando. My house is Aún small así no and I cabe. eat too much food. Necesitamos comer más entonces, a comer. Para hacer espacio para el Padre. Well, the answer that Jesus is providing here in verses, I think, 16 and 17, and then verse 26, La respuesta que Jesús provee aquí en el versículo 16 y 17 y que después da en el versículo 26 is that God the Father is going to send his advocate. es que el Dios el Padre va a hacerlo por medio de su enviado. And the advocate is going to live with us, live in Y us. ese enviado, ese ayudador es quien va a vivir dentro de nosotros. The advocate is going to speak to us on God the Father's behalf. El enviado del Padre va a hablar en nosotros de parte de Dios y por Dios. He's going to tell us the things of the Father. Él nos va a decir las cosas del Padre. And we get a lot of descriptions about this, the Spirit of truth. Y tenemos muchas descripciones de este enviado que es el Espíritu de verdad, And these are all in verses 16, 17, and 26. que está aquí, I'll just read them off, but just so they know where they are. sí, que son los que ya leímos en el versículo 16 y 17. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Here's what it says the Spirit of truth is going to do. Es lo que dice que el Espíritu de verdad hará en nosotros. It says he will help us. Dice que nos va a ayudar, He will live with us. que Él va a vivir en nosotros, He will be in us. que va a estar con nosotros y en nosotros. Just like Jesus, the world cannot see him and does not know him. Tal y como con Jesús, que el mundo no lo podía ver y no lo conocía, It says he'll be with us forever. Él va a estar con nosotros para siempre. He's not going to leave. Él no se va a ir. By the names that we have in these passages, Por los nombres que tenemos en este pasaje, he's going to bring us truth. Él nos va a traer verdad. He's going to counsel us. Él nos va a consolar. He is holy. Él es santo. He will teach us all things. Él nos va a enseñar todas las cosas. He will remind us of what Jesus said. Él nos va a recordar lo que enseñó Jesús. This is an incredible resource. Este es un recurso increíble. It's an incredible promise. Es una promesa increíble. I like what 1 Corinthians has to say about the Spirit. Y quisiera que pudiéramos ver lo que Primera de Corintios dice acerca de esto. It's chapter 1, verses 10 through 12. Capítulo 1, versículos 10 al 11. In 1 Corinthians, sorry. 1 Corinthians chapter 1. Chapter 1, 10 through 12. Primera de Corintios 1 del 10 al 12. No, Did I do the wrong passage? is 2. Oh, it's chapter 2? Yes. I'm sorry, I typed that wrong. Es 1 Corintios 2, 10 al 12. Yeah, please. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente, dice aquí en la versión en inglés. Gratuita, freely given us. Gratuitamente. It's not in our Oh, the Bible. freely given us. What does it say? Has given us? Yes, yes, given. That's fine. All right. So the key here is that the Holy Spirit is there to help us understand what God has done for us. La clave aquí es que el Espíritu Santo es quien nos hace entender lo que Dios ha hecho por nosotros And He's there to help us understand how God is acting in our life. y nos enseña para que entendamos cómo obra Dios en nosotros. So we said we were talking about prayer back. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la oración? And I think the Holy Spirit allows for something that we see in the Old Testament a lot. Y lo que veo es que el Espíritu Santo nos da acceso o nos permite algo que vemos mucho en el Antiguo Testamento. When we watch when we see some of the Old Testament folks, they're talking to God. Vemos a muchos en el Antiguo Testamento orando a Dios, hablando con Dios, They're having a conversation. It's a two-way conversation. teniendo una conversación de dos vías. Think of Moses talking to the burning bush. He's talking to God, God's talking back. He's Es talking como to God, back and Moisés forth. en la zarza ardiente. Dios le habla, Moisés le responde, Dios le responde, Moisés le habla y hablan. I think this is something that sort of gets a little lost in our current culture. Y creo que esto es algo que se ha perdido mucho en nuestra cultura actual. Sometimes it's like a one-way conversation. I talk to God. A veces la oración se limita a una conversación o a un monólogo de una sola vía. Nada más hablo yo. And sometimes it feels more difficult to hear him talking to me. Y para muchos se les dificulta escuchar a Dios hablándoles a ellos. And the idea here is that this is what the Holy Spirit is there to provide. Y lo que nos enseña Jesús aquí es lo que el Espíritu Santo vino a proveer. The Holy Spirit speaks to us from God. El Espíritu Santo nos habla a nosotros de parte de Dios. This is how the two-way conversation happens. Y así es como la conversación de dos vías puede ocurrir. Somehow we've gotten to the point where God feels like way up there, somewhere else. Y a veces cuando oramos, como que llegamos a un punto en que hablamos y como que Dios está por ahí en algún lugar. He seems hard to talk to. He's like we're yelling, like he's way across some Y large distance. a veces pues creemos que tenemos que gritar y porque creemos que nuestras oraciones tienen que ir a través del techo y recorrer una grande distancia. But he's not. Pero no es así. He's right here. Está aquí. He's in you. Está en nosotros. Holy Spirit's right there. Espíritu Santo aquí. Okay, I don't know if it was lack of sleep, but I thought of a silly little exercise for us to demonstrate this morning. Dice, les quiero dar un ejemplo muy tonto, muy infantil acerca de esto. And I don't know if it's really going to work, but I'm just going to try and see what happens. Y no sé si vaya a funcionar pues por el cambio de la cultura, pero lo voy a intentar de todas maneras. Okay, so my impression is that God feels too far away. And so just a quick demonstration that he's close, okay? So in order to do this, we have to stand up and we have to be in groups of exactly 3. Entonces, okay, We're going to stand up and we're no, going to but what you say before, can you say it again? That God is far? So the idea, we're going to walk them through a little silly process to see if this helps them understand that God is close. Ok, cuando de pronto se nos llegue la idea de que Dios está lejos, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es un ejemplo muy tonto, pero es para ilustrarnos qué tan cerca está Dios. And I'm Entonces, quiere que todos nos pongamos de pie y que hagan grupos exactamente de 3 personas. 3 people. 3 3 people. de pie y salgan de sus sillas, salgan y hagan grupos de 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3. So ridiculous.
3. Okay, once you're in your group of 3, stand in like a little triangle. Like a little triangle. Entonces, tómense de las manos, ¿sí? No, it's like you here, you here, you here. Entonces, pónganse así. A ver, ven Ramón, ven Ramón. Here you do it. Yeah, great. No. Come on. I don't know what's his name. Fen. Fernando. Así. So, stand in 3. 1, 2, 3, like that. Así como estamos, pónganse los 3. Okay, arms down. Con los brazos abajo, pero estamos de cara a cara, viéndonos cara a cara. Okay. Okay. Now, with the 3 people you're in, I want you to pick one of you is going to be God the Father. Entonces, uno de los 3 va a ser Dios el Padre. Entonces, escojan. ¿Quién es Yeah. Dios el Padre? Aquí Pick the está. one that's the most Vamos, vamos. impressive.